Buenas tardes, me llamo Raimundo Torres Fernández y les vengo a hablar sobre el órgano de la lengua. La lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca. Es un órgano impar, medio y simétrico, que desempeña algunas importantes funciones como la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. La lengua está principalmente compuesta por algunos músculos y está cubierta con una membrana mucosa. Tiene pequeños nódulos de tejido llamados papilas que cubren la superficie superior de la lengua. Entre las papilas se encuentran las papilas gustativas, las cuales proveen sensación del gusto, y además del gusto, la lengua actúa para mover el aliento y es importante para el habla. La musculatura lingual le permite a la lengua una gran movilidad. Consta de músculos extrínsecos originados fuera de la lengua y músculos intrínsecos originados dentro de ella. Todas las fibras musculares de la lengua son esqueléticas. Los músculos de la lengua son 17. Uno solo es impar y medio, que es el lingual superior, y todos los demás son pares, y laterales. Y algunos de ellos pueden ser el geniogloso, el estilogloso, el iogloso, el velo del paladar, el faringogloso, el amigdalogloso, el músculo lingual superior, el transverso de la lengua. En la lengua hay relaciones anatómicas musculares. La musculatura tiene un origen hipobranquial, como lo es la epiglotis, y posteriormente a la formación de la envoltura lingual. La amígdala palatina tiene el mismo origen tímico que el resto de los elementos del anillo de Waldeyer. La inervación motora proviene del hipogloso y el vago, que son los plexos faringios, mientras que la sensitiva está dada por los nervios glosofaringio, el vago y el lingual, que vienen siendo la rama del nervio maxilar inferior, rama que a su vez del nervio trigémino, proveniente del ganglio de Gasser. La sensación del gusto del cuerpo lingual, o los 2/3 anteriores, es conducida por el nervio cuerda del tímpano, que es también rama del nervio facial, y de la raíz o del tercio posterior, por los nervios del glosofaringio y el vago. La irrigación proviene de la arteria lingual, que es la rama de la arteria carótida externa, y de la vena lingual, que drena en la vena yugular interna por medio del tronco. Las papilas caliciformes o circunvaladas son las que no aportan información sobre el sabor amargo y se localizan en la zona próxima a la garganta, en la parte posterior de la lengua. Las papilas fungiformes deben su nombre a su forma de hongo y están especialmente desarrolladas en personas de edad temprana y en mayores. Se encuentran en la punta de la lengua, donde se perciben sabores dulces. Las papilas filiformes tienen una forma cónica o cilíndrica y están presentes a lo largo de la base lingual. Son sensibles a la temperatura y a la textura de los alimentos. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Israel Basaldúa Porras y pues me va a tocar presentarles la segunda parte de la descripción histológica. Empezamos con los tejidos básicos de la lengua. Vamos a hablar de la lengua de la parte anterior con un aumento de 4X y una tinción de hematoxilina eosina. En esta podemos identificar tres partes de este corte: el epitelio estratificado, el epitelio denso irregular y el estratificado escamoso. La cara superficial del dorso está cubierta por un epitelio plano, pluriesterilizado, no queratinizado, con numerosas papilas filiformes que se queratizan en sus extremos afiliados. Cuando nos vamos acercando a la cara lateral de la lengua, desaparecen las papilas y progresivamente también adelgaza el epitelio, disminuyendo el número de capas que lo constituyen. Así la mucosa
que tapiza esta región está constituida por un epitelio plano, preestratificado y no queratinizado. Bueno, pues el siguiente corte es la descripción del corte de la lengua de la parte posterior con un aumento de 10x, con una tinción igual de hematoxilina e eosina, y en esta podemos identificar el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo adiposo. Al igual que en el preparado anterior, este estudio se debe centrar sobre las papilas linguales, ahora preferentemente del tipo caliciforme o circunvaladas. En el epitelio se tapiza la luz y particularmente a niveles de los surcos de las papilas caliciformes vemos botones gustativos. En algunas zonas del epitelio hay una cierta tendencia a la queratinización. En el tejido subyacente, es decir, cerca de él, hay que destacar que algunas de las glándulas serosas del von Ebner que aparecen en el estroma conjuntivo por debajo de las papilas y que son claramente diferenciables del resto de las glándulas menores, por tratarse de estas glándulas serosas puras. En planos inferiores observamos un conjuntivo que tabica y mantiene el plano muscular. El siguiente corte es la descripción del corte de la lengua, con un aumento de 10x y una tinción de tricrómico de Mason. Igual que el preparado anterior, este estudio se debe centrar igual sobre las papilas caliciformes. Los botones gustativos son más evidentes en este preparado y resulta más fácil su estudio. También hay que destacar las glándulas serosas de von Ebner, que aparecen en el estroma conjuntivo por debajo de las papilas y que son claramente diferenciables del resto de las glándulas mucosas de tinción muy pálida, es decir, se notan en la imagen algo pálido. Y vemos en el interior del epitelio algunos botones gustativos. Bueno, ahora empezamos con la parte 3 de la descripción de la patología. Es el cuadro clínico de la lengua con las lesiones blancas. Las lesiones blancas o cremosas de la lengua, mejilla interna y a veces en el techo de la boca, encías y amígdalas son lesiones ligeramente elevadas con aspecto similar al requesón, enrojecimiento, ardor o inflamación que pueden ser lo suficientemente graves como para provocar una dificultad para comer o tragar debido al sangrado leve. Si las lesiones se frotan o rascan, provocan un agrietamiento y enrojecimiento en las comisuras de la boca, con una sensación algodonosa en la boca, pérdida del gusto, enrojecimiento, irritación y dolor debajo de las dentaduras. Empezamos ahora con la otra descripción, la histopatología de la lengua, tercera parte de la descripción de la patología. Cubierta de mucosas de papilas diversas, su interior se compone de músculo estriado y las papilas linguales pueden ser filiformes, gustativas, fungiformes o foliadas.